Históricamente, lo que hoy es Semín Batuco y en el pasado Mina Raquel o Mina Desengaño era conocido como mineral de Los Vargas durante la colonia. Ahora bien, ¿por qué de Los Vargas? La hacienda de Los Vargas, que surge durante el siglo XVIII por efecto de la división de la estancia de Lampa que había sido del capitán español Juan de Ortiz de Araya, tras la muerte de Valdivia. La hacienda de Los Vargas, que para 1694 era una propiedad bastante grande que alcanzaba casi un cuarto de la superficie actual de nuestra comuna, para que ustedes se hagan una idea de la extensidad de esta propiedad, encontramos lugares como Chicauma, parte del centro de Lampa, El Porvenir, Santa Inés, Central Los Vargas, Santa Amelia, Los Fontecilla, La Fuentecilla, el Fundo La Lagartija, etcétera, que eran parte de esta gran hacienda que con el tiempo se fue dividiendo. Es así como durante el siglo XVIII la hacienda de Los Vargas se divide entre la familia Vargas, tomando protagonismo muy especial don Pedro Nolasco Cereceda Vargas, quien se quedará con una parte de la hacienda, la cual denominó Fundo Los Cereceda. Dicho fundo estaba compuesto por la Sierra de Quilhuica, donde hace un tiempo atrás se podían ver correr motos, y también la actual propiedad de lo que hoy es el regimiento de Batuco. Bajo este periodo de dominio solo se explotarán pequeñas vetas mineras, pero de no mucha importancia. Sin embargo, con el transcurso del siglo XIX, ya Chile, conformado como una república independiente, concentró sus esfuerzos por la explotación y fortalecimiento de las materias primas. Es así como van a concentrar sus esfuerzos por explotar los campos y explotar la minería, específicamente con el cobre. Esto motivó, sin duda, a una serie de exploradores a buscar yacimientos mineros, vírgenes de importancia. Fue por esta razón como se va a descubrir la mina Chañarcillo en 1832 en Copiapó o el mineral de Tres Puntas en 1848, entre otros. El crecimiento minero del país trajo consigo a los primeros avances de la industrialización. Es así como se inaugura la primera línea férrea en el norte, Copiapó-Caldera, en 1851. Esto motivó a la construcción de una nueva línea férrea, la cual es de Santiago a Valparaíso, inaugurada un 14 de septiembre de 1863. Tras la inauguración de la línea férrea, Vicuña Maquena, en su texto La historia del cobre, señala que se llevó a cabo uno de los descubrimientos más importantes a las puertas de Santiago, el mineral de Los Vargas, bautizado por su descubridor Orestes Laurel, mina Desengaño de Batuco. Vicuña Maquena titula para 1883 en su libro La historia del cobre en Chile, la mina Desengaño y su fenomenal producción, donde destaca la presencia de cobre y plata de subida ley, unos verdaderos stonework, lo que significa pozos de minerales. Prontamente, Orestes Laurel se asocia con el alemán Emilio Gall, quienes en conjunto forman la Sociedad Minera Desengaño de Batuco. Según los boletines mineros que uno puede revisar del periodo, la sociedad generó millones de pesos para la época, lo que la hizo ganarse un espacio de importancia entre las faenas de explotación de cobre más importantes del país durante finales del siglo XIX. Por ejemplo, para abril de 1887, la mina contaba con diversas galerías y piques que superaban los 200 metros de profundidad. En relación al número de trabajadores, alcanzaba los 996 con tan solo 182 viviendas que en gran parte eran de totora para dar cobijo a sus trabajadores. Este crecimiento de la población, que para abril de 1888, es decir, de un año a otro, no bajaba de las 1.200 personas, lo que llevó a la sociedad a construir un colegio. Sin embargo, los mismos informes señalan que era complejo mantener el número de trabajo de mano de obra suficiente para la producción de la mina, debido a dos temas. Uno, que era la infección de cólera que se va a generar, digamos, en la mina, como ustedes podrán ver en los documentos, y por otro lado, el proceso de enganche que generaban las famosas salitreras del norte. En términos de equipo de trabajo, la mina contaba con molinos, motobombas de agua, galpones, oficinas, winches, hornos de fundición y una línea de cauville por la cual se trasladaba el mineral de la mina a Estación Batuco. La línea de cauville
para que ustedes se hagan una idea, recorría muy cerca de la actual avenida José Filomeno Cifuentes, por el sector de Batuco 1. Y a la vez el grueso del campamento minero estaba donde hoy en día existe el regimiento de Batuco. Entre los incidentes de la mina podemos destacar algunos derrumbes para 1889 y un acto de indisciplina bajo el contexto de la guerra civil en nuestro país de 1891, cuando un grupo de trabajadores de la mina de Batuco asaltó la oficina del registro civil en Lampa, robando sus pertenencias y quemando el edificio. De alguna forma, por dar a conocer el descontento que existía hacia su persona durante el trabajo acá en la mina. Para 1893, Felipe Jorge Leopoldo de Vic Tupper Prieto, que a futuro lo vamos a entender como Felipe Tupper, compró el fondo Los Cerecedas a la descendencia de Pedro Nolasco Cereceda Corro, junto con los derechos mineros de Orestes Laurel y Emilio Guel, fundando la nueva propiedad con el nombre de Fundo La Fuentecilla. Ahora bien, para que los vecinos entiendan, La Fuentecilla se opone en cierta forma al nombre de Lo Fuentecilla, que es la propiedad que se encuentra del sector norte del regimiento hacia los límites con Polpaico. Felipe Tupper siguió con la explotación de la mina de Desengaño exitosamente hasta la crisis económica de 1929. Sin embargo, durante todo este proceso del siglo XX, tuvo que enfrentar, por una parte, la escasez de mano de obra, el descubrimiento de nuevos yacimientos de cobre muy importantes, como el Teniente 1902, cercanos a Santiago, y a su vez, un problema histórico de la mina, que de alguna forma estaba presente en los túneles y en los piques que están por debajo de ella, que era la presencia de agua, lo cual llevaba a que motobombas diariamente tuvieran que solucionar este problema. Dada la fama de Batuco en torno a la minería y la presencia de agua en esta mina, siendo un gran problema para su explotación, existe una antigua leyenda publicada en 1919 por Julio Vicuña Cifuentes, escritor, que dice que desde tiempos inmemoriales se sabe de las riquezas de plata que existen en Batuco, un secreto bien guardado por algunos indígenas. Dicha mina era resguardada por un gran negro, pero un día el secreto fue revelado, provocando que el negro inundara la mina, surgiendo así la laguna de Batuco. Sin duda es una leyenda muy curiosa, considerando los problemas con el agua que sigue manteniendo la mina hasta el día de hoy, donde cada vez sus informes técnicos señalan y culpan que la causa de este problema es la existencia de la laguna de Batuco. Con el paso del tiempo, Felipe Tupper va a vender una parte del Fundo La Fuentecilla al regimiento de Batuco. A su vez, la explotación minera irá decayendo producto de la crisis de 1929 que puso fin a la Sociedad de Inversiones Desengaño. Tras este periodo, Felipe va a heredar esta propiedad a sus hijos, los Tupper Tocornal, quienes hacia finales de los años 50 van a vender al minero peruano-alemán Juan Rasmus Echecopar, quien de alguna forma volverá a dar vida nuevamente al mineral del Desengaño con su inversión y estrategias de explotación. Historia que se las podrán contar sus propios protagonistas. Nosotros lo vinimos a Santa Inés y de ahí don Jesús Abeleida trajo a mi marido a trabajar ahí a la mina. Y de ahí sacaban el metal, lo cocían ahí donde está ese pedazo, donde hay casa ahora, para allá, la mina. Ahí cocían el metal, creo, antes que abrieran para allá, para arriba esa mina. Ahí decía mi abuelito, porque ellos conocieron ahí, ellos trabajaron en esa mina, mi abuelito. Y ahí creo que lo cocían y había línea de allá de la mina, de esa mina, del entrada, había línea para acá. La mina que está allí, la mina de Juan Ramos, una mina de oro y cobre. Llegó él ahí a trabajar y buscaba al maestro. Tenía un primo, Choco Tobal, me dijo, él entró a trabajar ahí, porque llegaron los fuchos ahí. Queremos un maestro para que haga los muritos para un molino.
Ya, yo le traigo uno. Y llegó buscarme, oye, me dijo, ¿estáis de arte? Sí, pues. Anda a sacar a la mina de aceite en un gallo. Vamos, mañana ya, partir y yo al otro día. Bueno, en la empresa, como tal, un poquitito de historia, don Juan Rasmus llegó más o menos por el año 59, el dueño de la mina, el Desengaño, ¿ya? Y que después pasó a llamarse Semín Batuco y actualmente se llama Semín Compañía Explotadora de Minas. Yo llegué a la casa de otro hermano que era jefe ahí en la mina. Y cuando yo llegué aquí estaban recién instalando las celdas de la explotación. Todavía no se trabajaba la mina. Yo comencé a trabajar allá en las minas de Engaño y yo trabajaba en los socavones, era ayudante por foro del principio. Y después fui carronero, sacando metal. Y después me dediqué me sacaron para afuera y me mandaron a trabajar a la planta. Pues yo era los que chancaba todos los minerales yo ahí, pues, el mineral que llegaba ahí, chancaba el oro, todo el que llega ahora de afuera. Yo llegué como... Sí, como un año después. Como un año después. 66, 67, 68, por ahí. Sí, más o menos. Mi vida fue de los 17 años, tuve que poner el hombro porque a esa edad mi padre se me fue. Tuve que andar trabajando en las chacras, incluso estuve trabajando aquí en los Fontecillos, en las viñas, que antes eran puras viñas donde están sentados aquí nosotros. Trabajé en la laguna, trabajé por ahí con un viejo que hacía arreglar carretones, esa fue toda mi vida. Y después ya con los años, ya el 60 y el 28 de octubre de 1969, ahí entré a la mina. Ya ahí no salí más, hasta entre 42 años, hasta el 2011, que estuve trabajando ahí, en la viña. A ver, en lo personal ahí nosotros llegamos el año 67, como les dije recién, y llegamos junto con la familia de don René Díaz y de don Hernán Valenzuela, a vivir en la misma planta, en la misma mina, digamos, que era allá. Nos criamos como familia, las tres familias nos criamos muy unidos, y junto obviamente con el hijo que es el actual dueño de la empresa Semín, Juan Enrique Rasmus Reyes. Aquí se explotaba la mina, era una mina que tenía una profundidad de aproximadamente 250 metros, ¿ya? Y se sacaba el mineral en un balde gigante, tirado por un winche, ¿ya? Me acuerdo siempre que los que manejaban el winche era Ramón Castro, que hace poco partió por el otro mundo, y como le dije, Rosalindo López, el chueco le decíamos nosotros. Ahí me metían a los piques y yo más trabajé en la planta donde procesaban el condensado de cobre, zinc, plomo, y al último ya hay otra planta que donde procesaban el oro. Esa fue mi última pega que hice ahí porque ya ahí me retiré. Pues. Al principio sí, pues entré con miedo, no había dejado nunca un pique. Y después nada, después me gustó la cuestión, ¿cómo era? No, pues, ni me acordaba, hacía lo mismo que andaba afuera nomás. Nosotros éramos los perforistas, el socio y yo, su hermano mayor que había. Éramos los que íbamos haciendo tirar el cerro, hacer el pique, digamos. Hicimos ese pique después para formar la explotación, hacer los caserones que se llaman. Así que en eso lo trabajamos nosotros. 200 metros, 300 metros más o menos se trabajaba a pique. Y de ahí los avances por los lados. Abajo había un sistema de carro, que habían túneles para todos lados. Cuando corrían los carros por la línea para subir para arriba el material, lo cargamos puro a balas. Después ya se mecanizaron más, llegó una autocargadora, una Atlas Copf. Y ahí ya lo aliviábamos más porque los niños lo cargaban nomás. Y de ahí le iban a hacer a la orilla del pique.
Y de ahí ya se fueron modernizando, sacaron una máquina que cargaba, después con cuestiones y llenaban la tolo, ahí mismo. Y él mismo la chofereaba. Yo saqué harto tiempo en esto. O sea, hacía un proceso de flotación acá y se sacaba un concentrado. Y el concentrado se vendía al extranjero parte y en algún momento se vendió a Enami, pero muy poco, más se fue al extranjero. Nosotros hacíamos un disparo diario, ¿no? 1,60 m, 1,80 m. Así se avanza. Sí, Claro. avanzamos para adelante. Más no se les hacía porque el cerro era duro y después tienen que venir los viejos que tienen que sacar la saca, los marinos se llamaban eso, los que sacaban el material y para poder volver a hacer el otro disparo. Primero fue la dinamita, fue por hartos años. Después trajeron el insato, que le llaman. Y se sacaba siempre insato con dinamita. La dinamita golpeaba eso y hacía explotar porque era más potente que la dinamita, pues, el insato. Y es que teníamos que hacer nosotros los cartuchos, pues, hacer los cartuchos así. Y se lo echan Juan en su 16 con un taqueador aquí, el hermano. Era el taqueador. Se va a taquear. No me acuerdo el año, yo estaba todavía pequeño cuando hubo un accidente muy grande donde murió Juan Sánchez. Juan Sánchez, me acuerdo muy claro de ese accidente. Vinieron rescate de la Africana en ese tiempo y bajaron un doctor. El doctor se cortó un dedo, una mano, cuando un doctor había dejado 200 metros colgado en un balde, jamás. Se cortó un dedo abajo, tuvieron que salir con él a la superficie. Me va a creer que ese mismo día yo me había ido a Cazalpo, un 10 de diciembre del 1970, y justo en la tarde ocurre un accidente. Se mató un viejo ahí y el otro quedó herido, pero lo lograron sacarlo con vida. Y el otro no, porque tuvieron que amputarle un brazo para poderlo rescatar. Estaba metido debajo unos palos abajo, como 200 metros abajo del pique. Como anécdota, bajó un tío que no tenía nada que ver con la minería, pero era muy querido de mi papá, y fue quien, con la ayuda de mi papá, que le cortaron en el brazo a don Juan Sánchez, que es la familia de él, de acá de Batuco, Antigua también. ¿Ya? Bueno, el caballero falleció y el accidente fue un derrumbe que incluso hasta el día de hoy está el hundimiento en la superficie, y el accidente fue abajo a 250 metros de profundidad. Tuvieron que venir viejos de allá de la mina La Africana. Esos viejos eran expertos en rescate. Y nosotros no teníamos en ese tiempo, no teníamos casco, de estos cascos, nada. Había que trabajar las días con gorro o como fuera. Y después ya lo empezaron a darlo. Me va a creer que en ese tiempo tuvieron que venir aquí a los polvorines a conseguir cascos, de estos cascos de guerra, para poderse meter a la mina, porque había que bajar 200 metros para el pique y después unos chiflones que le llaman así para adentro, para poder estar tirando, ¿cómo le digo? Tirando mineral, echando para abajo para poder encontrar a los hombres que estaban metidos abajo, porque si no, ¿cómo iban a salir? Bueno, la fiesta del minero en un principio, cuando yo estaba chico, me acuerdo que se hacían en la planta, en un espacio como ni como galpón, sino que un poco al aire libre, se hacía el asado, se mataba un novillo. Eso lo recuerdo como niño. Lo que recuerdo sí como niño, que casi todas las fiestas del minero terminaban en pelea. Llegaba hasta la ambulancia a buscar los heridos. No, sí, es divertido, pero es verdad. Pero al otro día o el día lunes, porque la fiesta generalmente era el día viernes o el día sábado, y el día lunes todos abrazados de nuevo. Era increíble. Es verdad, oye, es verdad eso. Cuando estábamos trabajando, lo organizaba Juan Ramos. Tenía gente especializada para las compras y todo eso, hacer el asado, todo eso. Nosotros íbamos solamente a comernos.
y a bailar y a ponerle. Tomamos agüita. Tomar agüita de la negra. Buena, oiga. Con orquesta, con todo. Después ya empezaron a darle premio a la gente, todo. A todos les dan premio. Yo lo último que agarré después fue un televisor chico que me dieron. ¿Cree que es importante rescatar la historia de la mina? ¿Cree que es importante la conocer? ¿Por qué razón? Yo, ¿por qué razón? Mira, primero rescatar todo lo que pueda todavía haber, ¿ya? Y sobre todo rescatar el nombre de don Juan. A lo mejor si él no lo hizo en vida y a lo mejor su hijo tiene alguna intención de poder realzar un poco el nombre de su padre, sería bonito. Buena, muy buena. ¿Sí? No, ahí no fallaba nunca el billete. Todos los meses está la planta sacradita ahí. Nunca falló. Te pedía un adelanto, un préstamo. Tenía que ir a la oficina, ¿no? Y a los 2 o 3 días ya lo tenía en sus manos el préstamo. No, el hombre fue muy bueno con la gente, Juan Ramos. La mina esa dio mucho. Dio todo el imperio que está ahora y siempre se ha dicho y yo soy partidario de eso, que el dueño debería haber entregado una cuota grande a Batuco como comunidad y con el nombre de él, un estadio, no sé, ¿cómo se llama? Un complejo deportivo. Algo que perpetúe. Y que hubiese llevado su nombre. Sin dudas, queda mucha historia por contar, pero podemos decir que desde el nacimiento de la estación Batuco hasta el siglo XX, existieron en Batuco más de 30 explotaciones mineras de importancia, donde se extraía plata, cobre, oro y otros minerales. Entre ellas van a destacar minas como Flor, Laura, Elena, El Roble y La Torito, y otras minas un poco más pequeñas. Sin embargo, la presencia de la mina de Desengaño marcó un hito muy interesante dentro de la historia de nuestra comuna en torno a la concepción de la minería en nuestro país, donde fuimos testigos de campamentos mineros, líneas de caudille y diversas zonas de explotación que logramos encontrar en estas sierras. Actualmente, la mina de Desengaño forma parte del holding minero propiedad de Juan Enrique Rasmus, hijo, siendo una de las industrias de la mediana y pequeña minería más importantes de nuestro país. Desde la Sierra Los Vargas nos despedimos y nos estamos viendo en un próximo capítulo de más historia, más patrimonio y más cultura. Nos vemos.